¿Cómo están, vitaminas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Y tú cómo andas? El día de hoy me siento como en esas reuniones de reencuentro de tus compañeros de la universidad. Pues así va a ser el día de hoy. Nunca imaginé que un compañero mío, estudiando él economía y yo administración, seguramente coincidimos en algunas materias, pues nos identificábamos y de vez en cuando pues en la fiesta también decíamos así. Y de repente lo veo en un podcast y lo empiezo a escuchar. Dije, desde otra trinchera está más o menos en lo mismo que yo. ¿Quién iba a decir que esas dos personas en la universidad hoy estuviéramos tratando de hacer un cambio de acuerdo a transformaciones que hemos tenido internamente como personas? Han sido más o menos unos 20 años de transformación. Él es terapeuta, coach integral enfocado en líderes, escritor, autor de Vivir Infinito, cofundador de Phil Burn en Transpersonal y también es conferencista. Bienvenido, José Casas. Muy contento de este reencuentro. Digo, no se hizo en una fiesta, pero pues hizo en un podcast. Exacto. Yo la primera vez que te escuché fue con Ana Victoria. Sí. Y me llamó mucho la atención cómo ella llevó la entrevista en esta parte que enfocó mucho de transformación, ¿no? Yo tengo fácil 20 años que no te veo. Y te conocí estudiando economía en el ITAM, en donde básicamente es una escuela donde a todos nos hacen que tenemos que ser los más fregones del mundo. Nos tiran a suelo, nos hacen reprobar 1000 veces hasta que pasemos la materia. Yo no sabía, porque pues siempre nos veíamos en diferentes cosas, que a tus 14 años fue cuando como la primera vez que tuviste un llamado hacia ti. Fue atreverte a ponerte con tus papás y decirles, me quiero ir a Francia, a vivir no sé qué, pero me quiero ir. Hoy yo no quiero estar en México ni tampoco quiero estar con mi familia. Me quiero ir a experimentar una aventura nueva y tan chavito. A mí me hicieron a los 14 años, vete a tu casa y decían, no, ni madre. No recordaba tanto esa parte de la entrevista y mientras te escuchaba preguntar, me venían como estos pensamientos y yo creo que muchas veces hay cosas que van pasando en nuestra vida que solo las podemos explicar después. El impulso de decir quiero estudiar ese año en Francia, a mis 14 años, venía de una primera manifestación de una identidad que emergía a partir de, como creo que muchos rasgos de la identidad que emergen a partir de ciertas carencias y de ciertas cosas que quieres no vivir en el futuro, ¿no? Ok. Y una de esas tenía que ver con un tema de escasez económica, porque pues yo crezco en una familia muy curiosa, la verdad, muy privilegiado. Mis padres se divorcian cuando yo tenía 8 años y yo creo que ahí empieza a haber dos líneas que me empiezan a marcar mucho. La primera, como el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Ajá. Mi mamá se casa de segundas nupcias con un señor muy abundante, que funge como un segundo papá. Él economista, banquero, entonces como que a través de esa relación empiezo a experimentar muchas cosas como muy abundantes, viajes, cultura, como esta sensación de sí hay, ¿no? Okay. Y al mismo tiempo, cuando empiezo a tener una relación con mi papá biológico desde este otro lugar donde pues, él nos recogía ciertos días para comer con nosotros, hablo de nosotros, yo y mis hermanos, me empezaba a dar cuenta de este contraste, ¿no? De que era un poco la aproximación hacia el dinero, hacia la abundancia. Entonces yo me empiezo a dar cuenta de yo no quiero ser eso, yo no quiero estar todo el tiempo preocupado por si vamos a un restaurancito, vamos a uno un poquito mejor. O sea, y a esa edad no es como que yo pretendiera darme la gran vida, pero creo que a veces no tiene tanto que ver con la cantidad de dinero, sino tiene que ver mucho con la actitud. Si académicamente me va bien, si estudio economía o temas que tengan que ver relacionados con finanzas o con dinero, entonces me estoy forjando la posibilidad de no pasar por esta misma experiencia, ¿no? Y evitar que pues, mi familia, mis hijos eventualmente pasaran, ¿no? Entonces yo me acuerdo que desde muy chavo, muy al inicio de mi adolescencia, dije, yo quiero estudiar economía, yo quiero hablar 3 idiomas, quiero hacer un doctorado eventualmente, o sea, como que me empiezo a conectar con este plan de vida que no cumplía a cabalidad y luego hay muchos giros, pero es muy interesante porque hoy puedo entender que nuestras motivaciones más profundas vienen de carencias, vienen de heridas, vienen de situaciones que no queremos repetir y que muchas veces eso pues a veces nos da el impulso y eso pues a veces nos lleva a lugares muy, muy padres. Yo la verdad es que disfruté mucho la carrera de economía y me encantó aprender de todo lo que aprendimos a pesar del enorme estrés que puso en riesgo nuestra salud mental a toda esa generación. ¿Sí? Pero después vas descubriendo de dónde viene realmente este impulso y esta
y esta motivación. Y creo que se vuelve un reto y se vuelve una tarea inescapable para todos. Sí, claro. El decir, bueno, ¿y qué pasa si no identifico eso y sigo operando desde ese mismo lugar? Nos lleva a puntos donde dices, bueno, ¿y en qué momento va a ser suficiente? ¿No? O sea, ¿en qué momento ya me voy a sentir en me puedo pleno y sentir en paz y pleno, tranquilo. en tranquilidad y tal? Ajá. ¿Por qué? Porque evidentemente yo lo puedo ver en mí, la creencia que se instala en ese niño es, si a ti te va muy bien, si tienes una muy buena chamba de banquero o de financiero o lo que sea, entonces vas a vivir en paz, y vas a vivir pleno y vas a vivir tranquilo y no vas a tener estos momentos De carencia o o inseguridades o cosas. Y pues hoy sabemos que no es así. Y eso me lleva, te digo que te estoqueé. Muy bien. Algo que me llamó mucho la atención de cómo lo plasmas en tus redes sociales. Síganlo en Instagram, by the way, José Casas. Reconocer mi mapa perinatal como patrón de vida. Y justo creo que es lo que acabas de decir ahorita, ¿no? O sea, empiezas con esta parte de matar y nacer. Y es que me identifiqué mucho contigo. Pero yo no voy a hablar del que vas a hablar tú. Lo dices, crear y destruir, amar y lastimar, consolidar e innovar, exigirme y reconocerme, escribir y pensar. Y al final terminas con hablar, sanar y aceptar. Y cuando yo lo leí, dije, es que tienes razón. Muchas veces para transformarte, o sea, yo el José que veo ahorita, lo veo totalmente tranquilo, el que era muy inteligente, siempre andabas impecable, me acuerdo. Y ahorita tu reflejo que me das como persona es easy going. Estoy en paz. Pero para llegar... Eres buen actor. Pero para llegar ahí, me imagino que como tú lo mencionas, este mapa perinatal, pues no ha sido nada fácil. O sea, yo te conocí como estudiante y como economista. Cuando saliste de la universidad, tu mentalidad era a facturar totalmente. ¿Y en qué momento te me conviertes en coach? Sí, y esta referencia que hace sobre los mapas perinatales, el psicólogo que propone esta noción de pues una visión transpersonal hacia lo que sucede cuando nacemos. Él dice que mucho de lo que vivimos mientras fuimos gestados hasta el proceso en donde nacemos va a determinar de maneras muy sutiles pero muy profundas, obviamente inconscientes, cómo vivimos nuestros procesos de vida. Y bueno, de hecho, en una conferencia que está Grof proponiendo sus mapas de las matrices perinatales, estaba Joseph Campbell, este sociólogo, escritor, que descubrió este patrón del monomito o del viaje del héroe que aparecía en todas las historias. Y cuando Campbell ve la presentación de Grof, dice, es que ya entendí por qué existe en todas las tradiciones esta misma trayectoria del héroe que pasa por diferentes etapas, porque esas son las etapas que todos pasamos cuando nacimos y que tienen que ver con un proceso de la gestación de una nueva identidad de una manera sutil cuando estás en un espacio seguro, ¿no? Esta es la matriz 1, que es pues, todo el proceso de gestación en el vientre. Después viene un llamado o algo que te cambia de tercio, digamos, y te empieza a romper ciertas estructuras de lo que entendías como normalidad, que es cuando empiezan las contracciones, y después viene todo el viaje, ¿no? Este viaje de autodescubrimiento, esta batalla por la vida y la muerte, que es el canal de parto, y finalmente el retorno del héroe a su comunidad donde él llega transformado, que es el proceso de nacimiento. Entonces Campbell dice, pues claro, es que esa estructura está impresa en cada uno de los seres humanos, porque todos vivimos ese viaje del héroe. Y lo interesante, y como dice Campbell, es una vida interesante, es una vida que tiene muchos viajes del héroe, ¿no? Y para mí es cuando empiezas a estar incómodo. O sea, cuando algo de repente dices, esto ya algo no me está haciendo match. Y puede ser muchas veces cuando dices, bueno, es que yo tenía este plancito quería primero ser presidente, pero o sea, esa idea la abandoné muy rápido y lo dije, no, mejor banquero, y de repente empiezo a trabajar y empiezo, no sé, me empieza a ir muy bien, y los 20 es una década donde normalmente pasamos por alto un poquito todas estas estructuras, vas para arriba, vas con toda la energía, estás descubriendo el mundo, empiezas a tener mucha libertad, pero ya entrando en los 30, no estoy contento con la gente con la que convivo todos los fines de semana, no me encantan mis hábitos, no me siento físicamente bien, me encuentro creyendo que iba a evitar esta preocupación alrededor del dinero, me empiezo a dar cuenta que estoy mucho tiempo angustiado y preocupado por
el porvenir económico cuando la evidencia pues no tenía nada que ver. O sea, afortunadamente me había ido bien, etcétera. Entonces, esa incomodidad para mí es un llamado que se va presentando en diferentes momentos de la vida. Creo que hay dos grandes caminos. O lo escuchas, lo cual implica echarte un clavado y decir, bueno, a ver, pues, ¿qué está pasando y de dónde viene todo este tema y cuáles son estas creencias, estas estructuras que me fui creando pensando que con esto iba a lograr la paz y la tranquilidad y todo lo demás? O la ignoro, la anestesio, la evado, que es o me pongo a chambear más, o le meto más al chupe, o le meto más a estos factores que están muy disponibles, pero que nos van manteniendo en un track de distracción. Que esto pues, no soluciona el problema de fondo, lo va haciendo más grande, y yo sí estoy convencido que ese camino tarde o temprano te alcanza. O sea, va a haber un momento en donde eso Sí, va a representar un truene en tu vida, ¿no? Es como cuando estás en tu zona de confort, ¿no? Y que simplemente a veces el voltear para allá te da miedo y dices, no, mejor me quedo en lo conocido. Sí, 100%. Y cuando te atreves a decir, órale, va, obviamente ese proceso te da incertidumbre y te da un chorro de miedo. Pero creo que mi papá siempre me ha dicho, mientras tú tengas bien claro hacia dónde quieres ir y ser constante hacia dónde vas, no importa cuánto te tardes porque lo vas a lograr. Pero sí, yo lo he hecho varias veces y digo, Maurín, ya bájale, ¿en qué momento se te ocurre estarte transformando cada rato, matarte y nacer otra vez, ¿no? Sí. Pues son bien dolorosas. Claro. O sea, hasta la fecha, la otra vez hablando con mi novia, le dije, hace mucho que no me salía a mi lado de echar chistes, del lado humorístico. Dije, no me sentía con la confianza de soltármelo. O si lo hacía, era por quedar bien con las personas y no porque me naciera. Dije, y ahorita no, ahorita te dije, estás bien guapo y me nació natural, ¿no? Pero antes no, antes me lo guardaba. Digo, no tienes que recaer para pasar por eso, pero cuando te das la oportunidad de decir, esto ya no lo quiero porque lo que realmente quiero es esto, creo que eso está bien padre. Tú, me imagino, como coach, me imagino que en esta búsqueda que tenías a los 30 años, y a lo mejor eso fue lo que te llevó a ser como coach, pues tampoco hacerlo solo no está fácil, pero si vas y pides ayuda y tienes algunas herramientas para que te hagan el camino más ligero, pues búscalas. Sí, totalmente. O sea, es que lo que dices es muy importante y evidentemente o sea, este llamado, esta incomodidad, esto o sea, creo que todos de alguna manera en diferentes momentos de nuestra vida nos damos cuenta que hay una parte de nosotros que tiene que morir. Hay una historia de una persona que estuvo trabajando conmigo, un empresario exitosísimo, la verdad, es un cuate fuera de serie, y fue sorprendente cuando entra al consultorio y empieza su mirada a estar un poco perdida, y de sus palabras escucho, soy impresionado de mi empresa, no sé, desmotivado, no me gusta, o no es que no me guste, pero como que le he perdido el sentido a lo que estaba haciendo, ¿no? Y lo cual es sorprendente porque pues, esta persona podría ser el role model de muchos emprendedores y empresarios que son extremadamente exitoso, un gran líder, etcétera, ¿no? Y cuando empezamos a escarbarle fue muy interesante porque su negocio iba muy bien. Sin embargo, su negocio había tenido una crisis muy importante durante la pandemia. Y cuando él hablaba de la crisis, se le iluminaban los ojos, ¿no? O sea, sonreía y decía, no, para mí la pandemia fue increíble. Y yo, pero ¿cómo? O sea, la naturaleza de su negocio claramente se iba a ver afectada en la pandemia. Pero él, cuando hablaba de la adversidad y lo que representaba la adversidad para él, o sea, era luz, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que la empresa empezara a estar en un punto de estabilidad otra vez, ya sin estos grandes desafíos, sino más bien crecimiento constante, ya un tema más como, digamos, menos adrenalina, más planeación, más frialdad, se empezaba a desconectar de su propio proyecto. Entonces fue muy interesante porque el trabajo que hicimos fue dejar morir de alguna manera esa necesidad o a tener asociado el valor a la adversidad. Y una de las cosas que yo le decía es que date cuenta que si para ti es tan importante y tú crees que vales ante la adversidad, inconscientemente vas a generar adversidad. Y de hecho ya habían habido algunas decisiones en su negocio en los últimos años que no habían sido necesariamente las mejores decisiones en términos estratégicos. Entonces fue muy poderoso con esta persona poder trabajar eso porque para él reconocer
que estaba operando bajo una creencia donde la adversidad era lo que le daba valía, podía convertirse más adelante en conductas inconscientes que lo lleven a poner a su negocio a riesgo. ¿Por qué? Porque lo que quiere el inconsciente es, yo quiero volver a parar enfrente de la adversidad. Y muchas veces operamos desde ese lugar. Para mí era como muy, muy importante, y creo que para él fue muy importante también reconocer que también esa parte tenía que pasar a un segundo término, dejar morir esta idea de que mi valor está asociado a mi valía en la adversidad y decir, no, también vales en la estabilidad y en la expansión y en el disfrute y en el gozo de un negocio exitoso, ¿no? Porque ya ahí sí, apelando a la razón, le decía, ¿quieres que tu negocio quiebre? Para volverte a enfrentar a la adversidad, hay que trabajar esa parte para que entonces no haya un impulso inconsciente que te pueda llevar a repetir eso. Incluso hay cosas, y esa es la parte quizás más difícil para romper nuestra identidad, cuando esa parte de mi identidad me llevó a grandes éxitos, a grandes logros. Porque este cuate empezó su negocio de la nada, ¿no? Y obviamente ese drive que le daba la adversidad, pues lo lleva a construir algo enorme. Pero si no cambia, ese mismo drive puede llevar a destruirte algo muy grande. Y eso lo vemos mucho, ¿no? Gente que de repente tiene estas trayectorias estratosféricas y de repente tiran todo por la borda. De repente, ¿por qué pusiste en riesgo tu empresa o tu familia o lo que sea por estas apuestas que a veces no hacen ningún sentido, ¿no? Y creo que tiene que ver a veces con estas identidades que no identificamos, que es momento de dejar morir, ¿no? Entonces está complejo, fuerte, ¿no? porque hay veces que ese tipo de personalidad es un poco difícil de reconocer que tienen que cambiar esa área de oportunidad que tienen, ¿no? O sea, porque a veces me ha pasado que hasta justifican sus comportamientos. No, pues es que yo estaba haciendo todo bien. Claro. Y yo, ajá, pero estabas en riesgo. A ti lo que te gusta es estar en riesgo. No, a mí no me gusta estar en riesgo. Yo, no, sí, tiro por viaje, te metes en cosas que te pueden poner en riesgo con tal de que tú tengas un beneficio económico. ¿Y de qué sirve que tengas un beneficio económico cuando te pones en riesgo constantemente? Creo que les cuesta bastante reconocer esta parte de carencia de cómo están tomando las acciones, ¿no? Yo la otra vez estaba leyendo un artículo donde decía que justo que uno de los índices de suicidio que se da también bastante fuerte, además de los 15 a los 20 años, también es en la parte de los altos ejecutivos o los grandes empresarios. Y era precisamente por eso, ¿no? Porque se enfocaban todos y encontraban la manera de cómo producir dinero, hacer dinero. Y eso me retumbó mucho porque pues, conozco varios empresarios o varios amigos que la están yendo bien económicamente. Y yo nomás digo, no te olvides de ti. Deja de que si la familia llevara una vida equilibrada. O sea, digo, no te olvides de ti. Creo que, o sea, lo que señalas es muy fuerte porque creo que esto está cambiando y yo espero que las generaciones que vengan tengan, ¿no?, más conciencia de, pues, un poco de todo lo que implica la experiencia humana, ¿no? A nivel emocional, a nivel pues de los diferentes proyectos que uno se va enfrentando, de las responsabilidades, los compromisos, etc. Pero sí creo que pues el rol históricamente masculino en este tipo de sociedades, pues tú eres el proveedor, sí. Tú tienes que cumplir con esa tarea, tú no tienes permitido expresarte, expresar miedo, expresar tristeza, expresar enojo. El enojo igual se permite un poco más. Y algo muy común es que, pues, o sea, esto lo veo todos los días. O sea, muchísimas personas que llegan conmigo a estos procesos de coaching me dicen, es que yo no puedo hablar de esto con mis amigos. Yo no puedo hablar de esto con la gente, con mis cuates de la prepa, porque siempre hay este tema de estar en este juego constantemente, competencia, de cuidarte, yo no voy a hablar de esto porque me van a bulear y tal. Que a diferencia de las mujeres, y estoy generalizando, es mucho más común escuchar que grupos de amigas pues hablan de que están teniendo problemas con el esposo, de que no están bien económicamente o lo que sea. O sea, como que hay una posibilidad de por lo menos mover y sacar un poquito estas cosas. Pues muchas veces entre hombres hay muchísimo más hermetismo. Por el entorno y por las creencias internas, ¿no? Y eso, pues, o sea, yo creo que una de los síntomas más significativos de un estado depresivo
es la constante sensación de frustración. O sea, la sensación interna de no puedo hacerlo diferente, no puedo expresarme, no puedo decir que me siento mal, no puedo pedir ayuda. Y si el negocio le va mal, tampoco puedo voltearme con mi familia y decirles, pues a lo mejor vamos a tener que corregir y reducir ciertos gastos y a lo mejor los niños ya no pueden ir a la escuela privada. O sea, hay personas que prefieren, ¿no? Optar por estas decisiones extremas antes de poder decir, bueno, pues es que tengo que sacar esta realidad, ¿no? Y tengo que abrir nuevas posibilidades y para eso necesito salirme de este loop de frustración y de una creencia que se va reafirmando de que no tengo salida. Gabor Mate habla de que la depresión es eso, es como literalmente como una depresión en el territorio donde estás tú abajo, o sea, es como estás adentro de un hoyo. ¿Y cuál es la experiencia cuando estás dentro de un hoyo? No puedes ver, no puedes ver para dónde, no tienes el poder de decir, hago esto o hago esto otro o tal. Y a veces entendemos la depresión como una condición que te tira en la cama y ya no puedes hacer nada o estás triste, llorando. No. O sea, la depresión puede ser en alguien absolutamente funcional, que se despierta todos los días, que va a su empresa, que puede incluso ser económicamente exitoso, pero que está constantemente en este estado de desconexión con el mundo, con la realidad, porque se percibe así, a sí mismo, frustrado y totalmente dentro de sí mismo. Hay una cuestión incluso asociada al egoísmo, pero no al egoísmo conductual, mala onda. Yo no puedo ver más allá de mí. Y además, dentro de mí no hay soluciones. Estoy totalmente atorado, ¿no? En círculos de empresarios, en líderes de opinión que hablan mucho de liderazgo y de emprendimiento y tal, todos hacen mucho hincapié en la soledad del líder, en la soledad del director general. Entonces, si de por sí ser hombre de más de 30 en un entorno socioeconómico que le ha impuesto estas reglas, y además tienes esta posición de liderazgo donde incluso con la misma gente de la oficina, porque eres el jefe, no necesariamente puedes hablar estas cosas, no, pues empieza a haber un tema de aislamiento que puede ser muy peligroso a nivel de salud mental. Creo que hay varias cosas que se pueden hacer, pero obviamente buscar ayuda y quitarnos esta idea de que un psicólogo es para gente que está mal. Para locos. O para locos, pero puede ser un coach o puede ser un círculo de empresarios. Hay un montón de opciones en ese sentido, o sea, los famosos masterminds donde pues a lo mejor, dependiendo del formato, pero muchos de estos también le abren a estos empresarios o a estos líderes la posibilidad de tener espacios seguros para hablar. Sí, porque a veces quizás la parte más importante de un proceso terapéutico no es tanto que el psicólogo o el terapeuta tenga... No, que el otro se abra. Es que tú puedas llegar y, ¿no?, escupir todo lo que traes, conectar con lo que estás sintiendo, hablar de tu frustración, hablar de las cosas que te quitan el miedo, hablar de tus contradicciones internas que todos tenemos, ¿no? Quiero esto, pero también quiero esto, pero entonces eso me genera enojo, me genera culpa, me genera miedo. Y a veces simplemente con hablarlo y con sacarlo, ya, hay un enorme alivio. Y sí, creo que esta parte de competencia, de ego, a veces simplemente vamos como que al día a día simplemente cumpliendo objetivos, ¿no? Tratando de tener ganancias y pensamos que así es la vida. Y no es así. Justo estaba leyendo una de tus frases y dice, la vida es mucho más compleja que ganancias y pérdidas, que buenas o malas decisiones y lo que eso signifique. Y sí es cierto. O sea, no siempre vas a tomar buenas decisiones o malas decisiones, o a lo mejor ya la regaste, pero pues ya la regaste. Yo siempre he dicho, hay un plan A, hay un plan B, hay un plan C, un D, o sea, ¿por qué siempre te tienes que fijar nada más en un solo plan? Cuando hay todo un abanico para tomar decisiones. Y a lo mejor te tardas más para lograr el objetivo que tú quieres, pero siempre va a haber diferentes caminos para lograrlo. Y hay veces que nos aferramos mucho a solamente por este camino. Y creo que la vida no nomás es por un solo camino, sino tiene un montón de caminos por los que te puedes ir para lograr los mismos objetivos que a lo mejor tú querías, ¿no? Algunos, a veces yo antes me encantaba estarme tropezando a cada rato hasta que ya me cansé y dije, bueno, sí me voy a tropezar, pero si está el caminito fácil, pues me voy por acá, ya entendí, exacto, ¿no? Exacto. Otra de las herramientas, a mucha gente le cuesta mucho trabajo hablar. A mí antes me costaba muchísimo trabajo hablar. O, por ejemplo, cuando estoy en un conflicto, o sea, o hay una diferencia entre tú y yo, llegar y hablar contigo, soy bien sensible y empiezo a llorar nomás de verte, ¿no?
Y luego ya te escucho y como que hablo y así, pero me cuesta. Lo que he empezado a hacer desde el año pasado, empecé a escribir. Y yo escuché que tú también te metiste a un curso o un diplomado o no sé qué de escritura y que por eso tienes tu libro y que fue un libro para tu hijo, ¿no? ¿Qué es para ti escribir? Wow, es una súper pregunta. Para mí escribir es el mayor acto de libertad. Sí. O sea, creo que es muy curioso. Para mí me encantaba escribir y siempre me ha gustado, pero nunca le había dado espacio. ¿Por qué? Porque ¿de qué te va a servir escribir? ¿No? O sea, ponte a estudiar algo que valga la pena, ponte a estudiar algo que sea productivo, ponte a estudiar algo que, ¿no? O sea, el que mucha abarca poco aprieta y entonces ¿para qué te andas distrayendo? ¿No? En este giro que pude dar y que empecé a estudiar y me fui metiendo mucho el tema de psicología, de repente dije, bueno, es que ya llevo muchos años ya en este tema también de aprender sobre psicología y sobre los procesos humanos y tal. Y hubo un día que, y esto sí fue algo como muy intuitivo, dije, quiero algo que no tenga nada que ver ni con negocios y economía y finanzas y que no tenga nada que ver con psicología, escritura. Entonces fui y conseguí una escuela que desde el primer día que llegué me encantó, eran mesas de paleta, puros alumnos de 20 años, pero me encantó desde el día uno los maestros, la actitud que tenían, la manera en que abordaban el proceso creativo. Y con el tiempo lo que me empezó a revelar esto fue que estos dos universos, el universo de los negocios, el universo del liderazgo, el universo de las finanzas y el universo de la psicología, el universo de los procesos humanos, etcétera, donde convergían era en las historias. En realidad lo que encontré es que este elemento que tuve la oportunidad de estudiar durante un año en esta maestría de creación literaria, lo que me permitió fue decir, es que no hay un liderazgo, no hay una compañía, no hay un equipo que no funcione si no hay una narrativa atrás, una historia que nos estamos contando de por qué hacemos lo que hacemos, etcétera, ¿no? O sea, o más bien las grandes empresas y los emprendimientos más exitosos y las compañías todos tienen una historia, tienen una gran narrativa. Sí. Y las personas, yo estoy convencido cada vez más de que somos producto de la historia que nos contamos de nosotros mismos y del mundo. Si yo creo que el mundo es una amenaza, yo voy a actuar de una manera y muchas veces esas conductas me van a ir poniendo en situaciones que van a reafirmar esa narrativa. Entonces yo voy construyéndome estas ideas sobre mí mismo, por ejemplo, yo toda mi vida crecí con una creencia, y la creencia era tú no eres disciplinado para hacer ejercicio. Y yo fui el perfecto cliente de los gimnasios que llegaba el 5 de enero y pagaba y luego iba 3 días y luego me valía madres. No es que valía madres, pero en realidad pues empezaban a pasar cosas y ¿qué pasaba? Se va reafirmando esa creencia. Hasta el punto en donde tú ya te percibes así. Exacto. Tuve como una realización y fue una realización diferente. Fue entender que mi proceso de desarrollo ya iba a estar limitado por la capacidad de mi cuerpo. ¿Cómo lo entendí? No sé. O sea, hubo un día que dije, como que me cayó el 20. Dije, puta, esto... Entonces dije, puta, pues tengo que ponerme a hacer ejercicio. Pero entonces ya no fue tengo que hacer ejercicio porque, puta, es lo que toca hacer y porque el doctor ya me dijo y porque mis cuates y porque no me quiero ver todo panzón en la playa. Sino fue porque es que si esto no lo hago, estoy yo limitando mi proceso y estoy yo limitando mi capacidad de expandirme. Y ese día fui y me compré unos tenis y corrí 1 kilómetro, acabé agotado. Que yo decía, es que salí a correr, puta, es lo más aburrido del mundo. O sea, descubrí los podcasts. Me encanta estar aprendiendo. Entonces, empecé a asociar puta, pues está rico salir a correr porque voy aprendiendo cosas, ¿no? Empecé con los audiolibros. En fin, este año corrí un maratón. Lo que te decía, te echaste el maratón. Ya me lo eché. Y me lo eché no por echarme el maratón, porque dije, entrenarme para un maratón me va a obligar a adoptar una rutina de ejercicio de todos los días. Ahora, tú lees Atomic Habits y escuchas todos estos rollos de creación de hábitos y hay una gran mentira atrás. Yo sí creo que el tiempo que te tardas en asumir un nuevo hábito es proporcional al tiempo que no lo tuviste. Que no lo tuviste, sí. Entonces, o sea, yo hoy veo que ya después de 4 o 5 años donde le he ido machacando y donde tengo días donde pues, ya me quedé dormido y ya me ganó la vocecita de tal, pero a través de un tema de constancia y tal, y sobre todo, y creo que ahí es donde se vuelve la parte difícil, es ¿qué historia me estoy contando yo? Y cuando la historia cambia, yo hoy me cuento la historia de hoy para correr un maratón, claro que puedo ser constante, claro que puedo tener esa disciplina, cambia una faceta de mí, un poco muere el no soy disciplinado, el no me cuido, el me vale madres porque yo me encanta comer y me encanta echarme mis chelas y o sea, no me importa despertarme temprano. Pues sí, pero también
también estas nuevas facetas de uno van apareciendo en momentos de vida que quizás antes no podían haber aparecido. Para mí es poderosísimo y creo que es un ejercicio que yo le recomiendo a todo el mundo escribir. Aunque es que yo no sé escribir, aunque saques ideas desordenadas, aunque hagas journaling de agradecimientos, o sea, hay muchas herramientas que ayudan. Sí, poco a poco te vas soltando. O sea, al principio escribí un párrafo, ¿no? O así. No, hoy escribí como 4 hojas Wow. y ayer como 3, ¿no? Y hay veces que no, trato de hacerlo diario, pero si lo dejo de hacer un día, 2 o 5 días, tampoco tengo esa presión, ya sabes, o sea, no es como, pero ya se me hizo un hábito de, hasta ahí tengo la libreta al lado de mi cama. Y cuando tú volteas a hacer este mindset, o sea, sí, un reseteo de que dices, ok, esto ya no lo quiero, pero esto sí, y te despides de esa parte, conscientemente, esa parte de reconocerte. Y hay veces que a lo mejor hay muchas cosas que te salen inconsciente, pues llega un momento que dices, ¿en qué momento? Eso estabas como que muy consciente a lo mejor, ¿no? Pero a lo mejor nunca te imaginaste estar en clases de escritura, en la maestría, con puros chavitos de 20 años. Fue todo un reto para ti ponerte a hacer, meterte ahí. Y te valió, porque era algo que tú querías, era una convicción y es una parte de reconocerte, ¿no? O sea, decir, me lo merezco y es lo que voy a hacer, sin importante más allá de... Entonces es como que quitarte a lo mejor mucha basura que a veces traemos en la mente y realmente sentarte y decir, hoy hago lo que yo quiero hacer. Y eso es bien fregón y te felicito por eso. Te voy a hacer las preguntas de ¿y tú cómo andas? Te preguntarás por qué se llama así. Porque estamos muy acostumbrados a decir, ¿cómo estás? Y contestamos, bien, ¿y tú? Y ya ahí la dejamos. Y yo a lo mejor te veo con un lenguaje corporal triste o no te veo con la misma chispa que te caracteriza. Te digo, oye, ¿andas bien? Y me dices, pues a lo mejor no tanto, pero hasta ahí llegué, ¿no? Y no tenemos esa empatía para respetar esa parte, ¿no? O tener la conciencia de decir, ay, pues ando más o menos. Ahí si me quieres contar, pues cuenta, aquí voy a estar, ¿no? Claro. Entonces, por eso se llama ¿y tú cómo andas? Más allá de preguntar cómo estás y contestar bien, pues yo siempre he dicho que hablando de historias, que atrás de un bien siempre hay una historia. ¿Qué trucos tienes para mantener tu chango, o sea, la mente, en equilibrio y en buen ánimo? Tener una rutina en las mañanas que implique mover mi cuerpo, o sea, hacer ejercicio, o sea, yo creo que eso es algo que cualquier persona que aspire a tener un balance psicoemocional tiene que hacer algo con el cuerpo. No tienes que correr maratones, puede ser salir a caminar, puede ser hacer algo de yoga, o sea, creo que mover el cuerpo ayuda muchísimo. Y algo que sí intento durante el día es como estar muy observante de lo que pasa con mi cuerpo. Hay momentos en donde percibo, por ejemplo, que cambia, no sé, como que siento a lo mejor una opresión en el pecho ligeramente o algo en el estómago. Y antes lo pasaba por alto y a lo mejor no me daba cuenta que ya llevaba un buen rato estresado o enojado o atorado en alguna historia o en algún pensamiento. La idea de detenerme a respirar, ¿no? No importa en qué momento del día es, pero cuando lo percibo que algo está moviendo el cuerpo, es como, ok, respirar y un poco permitirme sentir. Y hay veces que me doy cuenta que estoy enojado y no pelearme con eso. Decir, ok, esto es lo que me está pasando. Y curiosamente cuando le das espacio a eso que estás sintiendo, es muy probable que la emoción pase. De hecho hay una neuróloga que dice que las emociones duran 90 segundos. El problema es que cuando la reprimo o cuando la proyecto, ¿no? Que estoy enojado, es que es tu culpa, me quedo atorado en, pero es que me dijo, se me cerró el camión en el alto y entonces me quedé 6 horas diciendo, es que le hubiera dicho y le hubiera mentado la madre y tal. Está reciclando su emoción, entonces realmente no te puedes mover del lugar. En cambio, si te detienes y simplemente haces ese reconocimiento de, esto está pasando dentro de mí, eventualmente es más fácil que pase y entonces pues sí regresas a un estado de mayor calma. Yo creo que la calma, la paz interna es un derecho, pero necesitas reclamarlo. Y hay una psicóloga, no me acuerdo el nombre de ella, pero dice, todos estamos a una respiración de estar en paz. Yo algo que he aprendido sobre... pues ahora sí que se va a escuchar que estamos viejitos, pero sobre los años, mi paz interior, o sea, mi tranquilidad, el día de hoy nadie me la quita. O sea, yo podré, ahorita estoy triste, entonces, estoy triste, pero la dejo ir sin quitarme mi tranquilidad. Claro. Y sin pena decir, ay, estoy triste. O estoy enojada, o sea, si estoy muy enojada, yo lo que hago a veces es irme a caminar. O sea, hay una psicóloga, que no me acuerdo ahorita de su nombre, que dice, si estás enojado, cállate. Porque pues es cierto, o sea, enojado dices mil cosas y no tienes control sobre ti. Justo lo que tú haces de reconocer tus emociones, respirar profundo y
identificarlas y dejarlas pasar es lo mejor que puedes hacer. Y hay una práctica que le puedo recomendar a la gente. Sí, dale. Es pon una alarma cada hora. Y cuando suene esa alarma, no en la noche, ¿no? Pero de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y cada vez que suene la alarma, haz una respiración. O sea, inhala, nariz lo más Profundo que puedas. Y sácalo por Aguanta la respiración un poquito, hasta donde aguantes, y exhala despacio. Y eso es como el equivalente a cerrar las aplicaciones de tu celular, ¿no? Porque eso a veces es lo que pasa en la mente, ¿no? Hay una parte, el pendiente no sé qué, en el tal, luego además pues estamos ya dotados para el multitasking, que no es nada sano. Y entonces eso te permite como volver a traer tu atención al presente, y entonces probablemente puedas observar qué me está pasando, cómo me siento, cómo está mi cuerpo, qué historia me vengo contando la última hora de lo que va a pasar o de lo que pasó. Y volver a regresar al presente es un enorme regalo, pero también es un músculo que hay que practicar. Sí, hay que practicarlo. Cuéntanos sobre un desafío que te puso contra las cuerdas y cómo lo superaste. Yo creo que, un desafío que me puso contra las cuerdas fue cuando reconocí que a pesar de llevar más o menos 10 años siendo un empresario restaurantero, no era lo que quería hacer. Entré en un proceso de otra vez, una muerte, renacimiento durísima. Y creo que además, cuando empezó este proceso, yo creo que no hay coincidencias, muchos de los negocios que teníamos tuvieron muchos problemas, incluso antes de la pandemia. Entonces empecé a ver como literalmente cómo mi mundo se empezaba a colapsar, y pude percibir cómo cuando algo fracasa, algo que tú creaste fracasa, qué difícil es separar el fracaso de tu apego al fracaso, de tu identidad como fracasado. Eso fue un gran primer reto, que de alguna manera pues, fue enfrentarlo con una visión un poquito más, o sea, en vez de verlo en la inmediatez de tuve que cerrar 2 restaurantes literalmente el mismo día, ¿no? Y perder toda la inversión, porque además no pude conseguir que se traspasaran, en fin, entrego mi puesto en la empresa que yo había fundado y empiezo una nueva etapa sin saber qué iba a hacer. Era impresionante la cantidad de veces que mi cabeza me decía, Night, ¿de qué vas a ganar dinero? Lo único que sabes hacer es manejar restaurantes, ¿de qué vas a vivir? Y ahí es donde creo que viene el desafío más grande, que es seguir tu intuición a pesar de que tu mente te da muy buenas razones para no hacerlo. Y aparte a mí esa frase de qué vas a vivir, yo siento que está mal hecha. Sí, o sea, porque ¿de qué vives? No vives, o sea, sí, el dinero es parte que te lleva a tener un estilo de vida, pero no es que vivas del dinero. No, bueno, sí. ¿O sí? No, estoy totalmente de acuerdo. Solo que cuando tomé el brinco, pues tenía un hijo de 2 años, Sí, está o sea, sí pesa todo este condicionamiento de... Sí. Justo cuando estaba dando esta transición, me acuerdo que me invitaron a una conferencia y pues les platiqué de eso, les dije, estoy en este momento y me estoy aventando al vacío, pero también lo estoy haciendo desde un lugar de responsabilidad, que eso creo que sí, eso es muy importante, o sea, porque estos desafíos nunca los vas a atravesar desde el rol de víctima. Entiendo hoy que no tengo las respuestas de qué voy a hacer, pero me estoy haciendo responsable. O sea que si no logro tener ingresos a través de cosas que quizás me gusten y donde yo sienta que estoy generando valor, pues ni modo, me voy a tener que poner a manejar un Uber o voy a tener que hacer algo y sin quejarse, ¿no? O sea, porque era una decisión que yo estaba tomando. Nadie me estaba forzando a dejar mi negocio y nadie me estaba forzando a dar este brinco. La manera de atravesar cualquier desafío es asume 100% responsabilidad. No importa si el desafío parece que es culpa de alguien más, y muchas veces me ha pasado gente que me dice, es que mi negocio valió madres porque mi socio me robó, pues hasta que no tomes responsabilidad al 100%, no te vas a salir de ese circulito de drama que es bastante desempoderador. Exacto. Y algo también bien importante que tú acabas de decir. O sea, me hago responsable. Y a lo mejor los ingresos no llegan de la manera que tú quieres luego. Que eso también pasa mucho con los empresarios, ¿no? Que dicen, voy a ser empresario, voy a poner una taquería y voy a vivir de ellos al primer mes. No vives de ello al primer mes. O sea, eso es más que la verdad. O sea, empiezas a tener, si bien te va a lo mejor a los 6 meses o al año, ¿no? Y creo que tú a donde has llegado es porque ya has llevado un camino, pero tampoco no es como que de la noche a la mañana, pues ahí te llegó
lo que tú esperabas económicamente el primer mes. Claro. ¿No? O sea, Sí, y creo que también eso, a la hora que queremos tomar una decisión de decir, ok, ya estoy hasta la madre de esto, o cada vez quiero trabajar menos y disfrutar más la vida, pues lo tienes que hacer responsablemente y conscientemente. totalmente. ¿No? O sea, creo que eso es bien importante mencionarlo porque conozco a varios que se lanzan así, de que, ay, sí, ya estoy hasta la madre de hacer esto, y se lanzan así, y ahí quedan. Sí. Y les entran, obviamente, problemas de salud mental, de que, ay, es que estoy fracasado. Cuando quieres, por ejemplo, hace poquito con una persona con la que estuve trabajando, ella tenía una posición en una empresa, ¿no? Pero pues había una serie de temas organizacionales que la tenían ya muy insatisfecha, ¿no? Hasta que decidió renunciar, ¿no? Dijo, ya voy a renunciar y ya voy a ver qué pongo y tal, tal, tal. Y a la mera hora no la dejaron renunciar, le ofrecieron más, etcétera. Entonces se quedó ahí. Y fue impresionante lo que me compartía porque la estuve viendo, pero luego la dejé de ver un tiempo y luego la volví a retomar. Y lo que ella me dijo es, yo me permití darme cuenta, ¿no?, de aspectos de mí que no había desarrollado, ¿no? En su caso particularmente, ponerle mucha atención a la parte comercial que dependía de ella. Y que me di cuenta que venía de una creencia de que los vendedores eran los hijos de la fregada y no sé qué, tal, tal. Entonces, cuando yo le di la vuelta a eso, yo me metí directamente a atender este tema que antes lo tenía como, ¿no?, evadido, empezamos a dar la vuelta al negocio. Y hoy los resultados que estamos teniendo están siendo mucho mejores de lo que hubiéramos esperado. Pero la reflexión que ella me decía es, si yo no me hubiera quedado, no hubiera descubierto esto de mí. Entonces, creo que muchas veces, además de lo que dices de tener un plan de medio de salida, o sea, yo sí renuncié, no tenía un plan de cómo iba a generar ingresos, pero tenía un colchoncito de ahorros, sí, y claro. dije, bueno, pues a ver, y durante muchos años me fui preparando en temas de psicología y de coaching y tal. Dije, bueno, no sé cómo esto lo voy a monetizar, pero pues ahí tengo algunas herramientas, ¿no? Pero creo que adicional a eso, cuando tomamos decisiones por evadir la incomodidad, ¿no?, cuando quiero renunciar porque ya me cayó mal mi jefe y tal, y creo que ahí sería muy bueno preguntarnos, ¿no?, si estoy evadiendo la incomodidad y si ya integré la experiencia, ¿no?, o si me estoy queriendo fugar. Exacto. Y creo que si es lo primero, yo lo que diría es aguanta un poco más y otra vez, hazte responsable. ¿Cómo tú estás creando esa situación? ¿Cómo tú estás contribuyendo a que las cosas no estén dándose como tú te gustaría que se dieran? Y cuando lo abordas desde ese lugar, te empiezas a dar cuenta que las cosas empiezan a cambiar. Y ahí es donde vienen realmente grandes regalos, que ya después puedes decir, me quedé en la empresa o no, o me volví a emprender, no importa. Pero te vas a llevar una perla que de otra manera no te llevarías. Y que seguramente te va a llevar a repetir el mismo patrón, ¿no? Lo mismo pasa en las relaciones. La persona que se divorcia porque pues, ya no le cayó bien la esposa y se consiguió una que, ¿no?, que está más chistosa y más buena onda, al poquito tiempo están teniendo las mismas broncas. Sí, ¿no? claro. Y ahí vas, ¿no? Pasando de una a otra sin darte cuenta que el problema quizás está más de este lado que... Oye, ¿cuál es tu mejor consejo para alguien que está pasando por una racha difícil? Yo creo que sería lo mismo, o sea, toma responsabilidad. O sea, date cuenta de todas y cada una de las acciones que te llevaron hasta ese lugar, ¿no? Y hazte responsable. Si te robó el socio, ¿qué hiciste tú? ¿O qué dejaste de hacer para evitar que te robaran? Si tu negocio está quebrando, ¿dónde está tu atención? ¿Qué has estado haciendo y qué no has estado haciendo? O sea, yo creo que las rachas malas pasan, ¿no? Todos hemos atravesado momentos complicados y momentos también increíbles, también esos momentos pasan. Pero creo que lo que a veces nos lleva a mantenernos en esa sensación de que no salgo de la mala racha es cuando no has aprendido la lección. O sea, cuando no te atreves a reconocer o no te permites reconocer que tú estás creando esa situación. Y a veces implica tomar acción en una dirección distinta. O sea, es muy obvio, pero muchas veces la gente que está en ese tipo de situaciones, en esas malas rachas, cree que no puede hacer nada al respecto. Y sí puedes hacer. Puedes desde decidir cerrar el negocio y salirte a manejar un Uber, o puede ser desde o sentarte con tu familia y decirles, pues no hay dinero y pues vamos a enfrentar este madrazo juntos. O sea, pero hacer algo que te permita
moverte de ese lugar de frustración y de impotencia. ¿Realmente quieres saber cómo está una persona? ¿Qué le preguntas? O sea, adicional a cómo estás. ¿O por qué Es lo una muy buena cambias? pregunta. Yo tengo un sesgo profesional porque un poco me dedico a eso. Ujú. Entonces la gente ya viene medio predispuesta a decírmelo, pero yo creo que más que una pregunta o una iniciación en la conversación de alguna otra manera, Ujú. creo que si quieres que una persona se abra, tienes que hacerte presente. O sea, tienes que estar realmente disponible. Ok. O sea, si yo me siento contigo y te pregunto, Maureen, cuéntame cómo estás, y me estás empezando a hablar y, ay, yo estoy pensando cómo te voy a arreglar, o cómo te voy a dar un buen consejo, y entonces ya no te estoy escuchando porque mi cabeza está viendo cómo va a solucionar el problema, o estoy juzgando, ¿no? Estoy diciendo, ay, no manches que está triste por eso, no estás disponible. Entonces, para mí la disponibilidad es en presencia, en cuerpo, en emociones, en empatía, en no juicio, en realmente poderte parar desde un lugar de auténtica curiosidad, ¿no? Y decir, ok, estoy abierto, estoy disponible y te escucho. Y muchas veces, ¿no? Y estamos programados así, ¿cómo saco a esta persona de este lugar? ¿Qué le digo para que no se sienta mejor? Simplemente decir, wow, ¿no? A veces no tenía idea que estabas pasando por eso y debe ser a lo mejor, o sea, debe ser difícil estar donde estás y quiero que sepas que estoy aquí contigo. Y eso es a lo mejor todo lo que necesitamos decir. Llegaron las palabras correctas en el momento correcto. Pues muchísimas gracias, José, por estar aquí. Me dio mucho gusto verte literal después de 20 años. Sí. Me da mucho gusto que te esté yendo muy bien, verte tan pleno, haciendo lo que te apasiona. Gracias. Y pues esperemos que sea no la primera reunión, sino que sea Sí, muchas veces feliz de la vida. en otros lados. Claro. Y en lo que podamos colaborar juntos, pues adelante. Este es mi libro, ahí estaba tu kit, pero este es el libro. Me lo voy a echar. Te lo voy a dar y espero te guste. Mil gracias. Y gracias y felicidades por este proyecto. No, muchas gracias a ti. O sea, esta vitamina es un episodio más para ustedes de ¿Y tú cómo andas? Espérenlo en Spotify, en YouTube y José Casas en sus redes sociales, Casas José, porque ya me regañó. Entonces, búsquenlo como Casas José, por favor.